es un día muy especial y seguimos adelante. Quería contarles algo que me pasó hace muy poquito tiempo cuando estaba en la universidad. Estaba yo en el último año de la universidad y estando ahí en el último año de la universidad, me faltaba ya poquitos meses para terminar, de pronto llega a mis manos una tarjeta de crédito. Y la verdad es que yo no había pedido esta tarjeta de crédito. No sé si alguna vez te ha pasado que te llega una tarjeta que tú no has pedido. Pero me llega esta tarjeta de crédito y cuando la abro, hermosa la tarjeta. Linda, así como brillante, mi nombre y mi apellido en letras doradas, resaltaba. Pero claro, yo en ese momento yo no había pedido ninguna tarjeta de crédito porque imagínate, estudiante, sí trabajaba, pero mi sueldo era la mitad de un salario mínimo, así que las posibilidades de que me dieran una tarjeta de crédito eran absolutamente nulas. Pero este banco tenía más confianza en mí de lo que yo tenía en mí mismo, porque incluso me dan un límite de crédito como 3 veces, 4 veces más grande de lo que yo ganaba. Y la verdad es que la prudencia indicaba en ese momento en que yo tenía que haber hecho ¿qué? Cortar la tarjeta, devolverla, no usarla, guardarla por allá. ¿Para qué me dice que aumentar el cupo? Pero lo cierto, me gustaría decirte que eso fue lo que hice, pero lo cierto es que comencé a utilizar esa tarjeta mañana y tarde y noche. A cuanto deleite a mí se me ocurrió, la utilicé, la sobreutilicé, y cuando me vine a dar cuenta, debía hasta la manera de caminar. Y claro, ahora lo digo con calma, tranquilo, lo puedo compartir con ustedes, pero en el momento no fue nada grato. Y sobre todo porque comencé a vivir un estilo de vida donde me acostumbré a vivir endeudado. A donde me parecía normal por años, año tras año, a partir de ese último año de la universidad, a vivir permanentemente con deudas, a sobregirarme, a pagar tarjetas con tarjetas, etcétera, adelantos de efectivo, créditos, supercréditos inteligentes, etcétera. Cuanto producto usted ha visto en el área financiera, yo alguna vez lo tuve. Entonces, claro, vivía a un ritmo de vida que la verdad no me correspondía llevar. Y usted se estará haciendo ahí la pregunta, y Rafael, esto me lo está contando, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos estado hablando los últimos domingos? La verdad es que absolutamente nada. En ese momento en mi vida yo estaba haciendo mis propios planes, mis propios deleites, mis propios planes maravillosos que tenía, mis propios proyectos que creía que poco menos, decimos en Venezuela, tenía a Dios agarrado por la chiva. Y creía que estaba siendo la última Coca-Cola del desierto. Por la barba. La chiva, por la barba. Tenía a Dios agarrado por la barba. Claro, aquí chiva significa otra cosa. Claro. Perdón, aquí hay que hacer traducción simultánea, lo que nos están viendo por traducción simultánea del venezolano al chileno, la tenemos de inmediato. Los venezolanos me entendieron, ¿verdad? El tema es que la verdad es que lo que estoy contándoles de mi vida no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos estado predicando. Hemos estado predicando sobre la presencia de Dios, sobre lo importante es que su visita sea permanente en nuestras vidas, sobre el avivamiento de Dios en nuestras vidas. Y yo la verdad que en ese momento de Dios poco y nada. No es que era ateo, pero la verdad es que no sé si has oído esta frase que en algún momento seguramente te ha podido llegar, aquello de que yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera. Bueno, esto yo lo decía cada vez que me hablaban del tema, sí, yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera. Mi manera era estar sobregirado y vivir endeudado. Bueno, como decía, hasta la manera de caminar. De hecho, cuando conocí a mi esposa, a Macarena, la verdad ya había pasado por créditos hipotecarios, créditos de auto, financiamiento, estaba más carreteado. Y a mi esposa le llamaba mucho la atención esto, ¿no? Pero como les decía, nada de esto tiene que ver con lo que hemos estado conversando. Absolutamente nada. Pero al mismo tiempo tiene que ver absolutamente todo. Y déjame explicarte por qué tiene que ver todo lo que te estoy diciendo con lo que hemos estado hablando en los últimos domingos. Si puedes buscar tu Biblia, sea que la tengas en el celular, en libro físico, como lo puedas tener, me gustaría que pudieras remitirte, buscar
lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué quiero que, y ojalá que con tiempo lo puedas leer completo? Porque Hechos de los Apóstoles representa de alguna u otra manera el origen de todos los avivamientos que han habido. O sea, si queremos entender, comprender cuáles son esas manifestaciones, cuál es el origen, las características de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de un avivamiento, es necesario que leamos Hechos de los Apóstoles. Y por eso he traído varios pasajes en Hechos de los Apóstoles, y vamos a comenzar leyendo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 42 al 47, que dice así. Y te lo pongo en el contexto. En ese momento ya Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya habían venido lenguas de fuego sobre los apóstoles, había predicado a una multitud y se habían convertido más de 3,000 personas. Y la pregunta que tenemos que hacernos aquí antes de leer esto es, ¿qué pasó luego de esto? ¿Qué pasó luego? Típicamente en las iglesias pasamos aquí, recibimos de parte de Dios. El tema es, ¿qué sucede luego que salimos de la puerta de la iglesia? ¿Qué sucede en nuestras vidas? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué tenés en tu agenda mañana? Veamos qué sucedió a los discípulos en ese momento. Y en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, dice lo siguiente. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Cuando hablamos de señales milagrosas y maravillas es lo que estamos viviendo en este tiempo. Cuando tú ves una sanidad, cuando tú ves todo lo que está sucediendo en nuestra iglesia, eso típicamente representa fases, manifestaciones de un avivamiento. Típicamente en el mundo cristiano, cuando tú ves que están produciéndose masivamente conversiones, sanidades, milagros, maravillas, como dice la palabra, típicamente uno lo asocia al avivamiento. Pero no solo eso es avivamiento. No solo eso es avivamiento. Y por eso pongamos atención en lo que estamos leyendo. Decía, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, nacimiento de la iglesia, y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y particularmente quiero que podamos seguir leyendo en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 36. Siempre tenemos que poner mucha atención cuando la Biblia sobre un mismo tema vuelve a reiterarlo. Es como que Dios mismo a través de su palabra nos estuviera diciendo, hey, atención en esto, párate aquí, reflexiona sobre esto. Y miren lo que dice aquí, como si no hubiera sido suficiente lo ya leído. Fíjate lo que dice capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, versículos 32 al 36. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Por favor, no quiero, luego de esta lectura, no quiero que nadie se asuste. No vengo a predicar a que los bienes que tengas los vengas y los traigas acá. Y los traigas a la iglesia y quédate sin nada y no te quedes con nada y tráelo todo a la iglesia. No es eso lo que vengo a predicar en el día de hoy. Lo que sí quiero es que te detengas cuando leas esto y comenzamos a ver cómo esta palabra me está hablando a mí en el día de hoy. Porque Leo nos decía en estos días, uno de los grandes problemas que nos pasa como cristianos es que actualizamos todas las aplicaciones menos la palabra. Entonces tú puedes leer esto y pensar, ay, qué historia tan bonita, oye, qué lindo lo que le pasó a los primeros discípulos, ay, qué lindo lo que pasó allá. Como si no tuviera nada que ver contigo. Como que si esa palabra es una palabra histórica, en todo caso, un relato bonito, pero que no tiene que ver con tu vida.
Y lo que quiero decirte hoy es que es necesario que actualicemos, que aterricemos esta palabra. ¿Y qué te está diciendo a tu vida? ¿Qué el Espíritu Santo? Si estamos diciendo que estamos en medio, transitando un avivamiento, queriendo que Dios venga a habitar con nosotros, ¿qué está queriendo decirnos esta palabra a cada uno de nosotros? A mi vida, a tu vida. Y comencé hablando de este tema, de mi vida, sobre cómo llevaba yo las finanzas, porque una de las cosas que me parece evidente, sobre todo cuando uno lee el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, donde dicen que no consideraban que sus posesiones fueran propias. Lo que a estos discípulos les pasó es que comenzaron a tener conciencia de que nada de lo que tenían era de ellos. Comenzaron a tener conciencia de que solo eran administradores y mayordomos de los bienes que Dios había puesto en sus manos, que no les correspondía ser los propietarios. Comenzaron a entender que aquello que podían tener tenía un fin o un propósito, más allá de que nosotros simplemente lo tuviéramos en nuestras manos. Y lo cierto es que en la medida en que tú comprendes que somos mayordomos, que somos administradores de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, uno comienza a tener cuidado, a ser más consciente, a ser más temeroso, reverente al Señor, en cómo yo estoy manejando el dinero. ¿Cómo estoy yo manejando las finanzas que Dios ha puesto en mis manos? ¿Por qué te lo digo? Porque típicamente si hay algún área difícil, créeme que cada vez que aparece en el calendario el día que me toca predicar y me dicen el tema es finanzas, yo digo, ¿será que no puedo excusarme ese día? Porque no es fácil hablarle de finanzas a las personas. No es fácil meterme en un tema que típicamente las personas solemos tratarlo con mucha intimidad y donde no queremos que nos digan nada sobre este tema. Yo lo hago a mi manera. Yo sé cómo manejo mis finanzas, no te metas en eso. Pero la verdad es que como iglesia no podemos quedarnos callados cuando la palabra reiteradamente habla del tema de cómo manejamos el dinero, de cómo manejamos las finanzas. Y no es la primera vez que lo digo. Cuando me tocó hablar de finanzas, hace ya casi un año, en septiembre, estaba diciendo por primera vez esto que les estoy comentando hoy. No es fácil hablar de finanzas, pero tenemos que tener claro que solo somos mayordomos, administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, les comentaba yo al principio que en esa época de mi vida, por muchos años, viví atado a las deudas. Y cuando estás endeudado, una de las cosas que pierdes es libertad. Yo no era libre, no entendía que yo solo era un mayordomo de las cosas que Dios había puesto en mis manos. Y como no entendía esto, pensaba que podía libremente endeudarme. Y vivimos en un mundo que lo cierto es que cuando sales en cualquier área de la sociedad en la que estamos ahora, pareciera común, normal, que por uno u otro motivo recurramos a un crédito, a endeudarnos. Te lo pongo un ejemplo muy sencillo. Yo por lo menos en donde tengo mi cuenta, yo cuando me meto en la página web del banco, pongo mi clave, la cédula, la RUT y tal, qué sé yo, clic, entro, la primera página que me aparece, adivina cuál es. Tienes un crédito preaprobado. Ni siquiera me da mis datos, ni siquiera me dice cuánto tengo en la cuenta, tal, tiene, no. Lo primero que aparece así, grande y bonito, hermoso, las mejores letras diseñadas, tienes un crédito preaprobado. Y dicho en un tono que pareciera que es gratis. Pareciera que el banco te va a regalar el dinero. Mira, eres tan bueno, eres tan simpático, eres tan buena nota, Ángelo, que aquí te tenemos una plática para que te vaya mejor. Está puesto así. Entonces tienes que darle un clic para cerrar, para entonces poder ver los datos de tu cuenta y hacer lo que tengas que hacer. ¿Te ha pasado alguna vez esto? O vas a un concesionario. Por fin tienes la platica para comprarte un auto. No sé si has tenido esta experiencia. Llega el vendedor y tú dices, ay, mira, yo con esta platita, con este dinero, me puedo comprar, ¿sabes? El Suzuki alto, el chiquitito. Pero llegas ahí al concesionario y llega el vendedor, ¿y el vendedor qué te dice?
Oye, pero si puedes comprar uno más grande. Aquí con un crédito, mira cómo te van a quedar las cuotas, vas a pagar nada. Sé inteligente. Mira, aquí tenemos un crédito que, por cierto, se llama crédito inteligente, no sé por qué, pero se llama crédito inteligente. Métete en este crédito y en vez de meterte en esta caja de fósforo, cómprate este auto que mira lo que representa, mira lo grande que es, mira el motor es más grande, mira, tiene más potencia. Bueno, los hombres en esto caemos redondos. Y no hay manera, y te lo digo con toda experiencia, porque nos pasó. Nosotros antes de venirnos a Chile, teníamos 2 autos en Venezuela que los vendimos para, entonces con el resultado de esa venta compramos un auto aquí. Y lo íbamos a comprar de contado. Créanme que me costó que los vendedores me atendieran. Pero señor, tengo el dinero aquí. Y me trataron mal, porque lo que querían era venderme el crédito. Y yo no podía comprenderlo. Claro, es que el negocio es el crédito, no venderme el auto. Todo lo que está a nuestro alrededor, si tú te pones a ver, abres el periódico, ves las propagandas, ves los reclames, Cyber Day, todo es para que tú satisfagas algo que no puedes satisfacer con el dinero que tienes hoy. Todo está diseñado así. Ahora, mi pregunta es, para nosotros, y perdóname si soy muy directo en esto, simplemente quiero transmitirte lo que la palabra de Dios dice. Y me gustaría pensar que lo estoy haciendo con el mayor amor, pero no podemos dejar de hablar de esto si decimos que estamos en avivamiento. Tenemos que hablarlo, tenemos que confrontarlo en amor, con cariño, pero hablarlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No Rafael, no es lo que a mí me parece, ni que mi esposa me dijo, no, Dios. Romanos capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice? Es muy difícil de entender esa parte. Dificilísimo, muy, muy complejas partes de la palabra que son así como medio enredadas. No tengas deuda con nadie. ¿Nos perdemos en algún lugar? ¿Hay alguna versión que de pronto haya algún condicional? Las puedes leer en todas las versiones bíblicas que puedan haber y las que puedan venir. No tengas deudas con nadie. Con nadie. ¿Qué significa eso para ti? ¿Es posible en el siglo XXI? ¿Cómo aterrizamos esa palabra al día de hoy? ¿Es posible en el siglo XXI, con todas las cosas que tenemos alrededor, con todas las exigencias que tenemos alrededor? Queremos darle la mejor educación a nuestros hijos, queremos el mejor estatus, la mejor calidad de vida para nuestra familia. ¿Es posible vivir sin deuda? ¿Sí o no? Un sí así chiquito por ahí dice, sí, es difícil. Se puede. Vamos que se puede. Y lo que dice nuestro pastor, tengo que creerlo. Si tú me preguntas a mí, mi inteligencia, cómo mis neuronas se conectan unas con otras, las que tengo, yo te respondería, no se puede. Para la calidad de vida que yo quisiera darle a mi familia, no se puede. Entre el crédito hipotecario, el auto, la cuestión, la salud, la ISAPRES, yo no sé cuántas cosas más, no se puede. No se puede. Tengo que, para terminar el mes, tener un ingreso adicional, que la verdad que no es un ingreso, es un egreso, pero tener ese dinero de esta parte. Ya veré cómo se la devuelvo, pero para terminar el mes tengo que tener el dinero de esta parte. Pero vuelvo, ¿qué dice la palabra? ¿Hay alguna posibilidad que endeudado nos vaya bien en contravención a lo que dice la palabra de Dios? ¿Hay alguna posibilidad que el aterrizaje, la actualización de lo que dice Romanos 13:8 me permita decir, bueno, Rafael, pero
en esto sí me endeudo. No, es muy tajante. Y mira lo que dice Proverbios 22:7. Capítulo 22, versículo 7. Dice así: así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Y esta es la razón, aquí ves la razón por la cual nuestro Padre no quiere que nos endeudemos. Nos quiere libres. Nos quiere hijos libres. Cuando nos endeudamos, comenzamos a servir a otro señor. Y la palabra también aquí es clave. No puedes servir a dos señores. Es un tema netamente espiritual. Completamente espiritual lo que te estoy diciendo. Cuando estamos bajo el influjo de la deuda, realmente lo que está pasando en nuestra cabeza no es el problema cuando tomas la deuda. El tema es el minuto siguiente, lo que comienza a pasar en tu cabeza. ¿Sí o no que cuando uno tiene una deuda pendiente, uno está permanentemente, el tiempo que le dedicas mental a cómo pago esta cuota? ¿A cómo pago esta deuda? Los trabajos que tomo, el trabajo que tengo. Oye, no me puedo cambiar de trabajo, ni siquiera pensar quedarme sin trabajo, ni ver si hay algo mejor, porque tengo que pagar la cuota. Porque puedo perder el auto, puedo perder el vehículo, puedo perder, no sé, qué habré comprometido. Y si algo nos ha regalado el Señor sin ninguno de nosotros merecerlo, es que seamos libres. Es que en verdad no haya ninguna cadena, nada que nos encadene, nada que impida que su avivamiento nos lleve a cumplir con los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Piénsate, por ejemplo, en una persona que puede tener un llamado desde niño, profético, una y otra vez, reiterado en el tiempo, a ser un misionero. Un hombre, una mujer que el Señor lo está llamando a conocer y a llevar su palabra a las naciones. Pero esta persona decide tomar un crédito hipotecario por 30 años. O cualquier otro crédito por 10, 15, 20, 30, lo que tú quieras. ¿Qué posibilidades tiene de poder dedicarse al llamado misionero? Y no te estoy hablando, decía Leo algo que me quedó muy en el corazón, porque hay cosas que son pecados y que definitivamente nos alejan de la presencia de Dios. Pero también hay cosas, nadie podría decir, bueno, Rafael, pero ¿qué más legítimo que alguien pida un crédito hipotecario para tener su propia vivienda? ¿Qué más legítimo que eso? Y alguien aquí puede estar en esa situación, tengo un crédito hipotecario, es la vivienda de mi familia. El problema está en la frase, es que no es tu vivienda. Y no es tu vivienda por dos razones. La primera, por el crédito mismo. Ese crédito, hasta que no entras en el 15º año o al 20º año, lo que estás pagando es puro interés. Y recién en los últimos 10 años es que pagas capital. Y más importante que eso, es que nunca vas a ser dueño de esa vivienda. ¿Sabes por qué? Porque esa casa es de Dios. Y la pregunta original es, Señor, ¿esa es la casa que tú tienes para mí? Pero muchas veces no nos las hacemos, sino que nos lanzamos. Y entramos en la dinámica de este mundo donde pareciera completamente legítimo que tú tengas tu propio hogar. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? Dios no quiere entregar un hogar hipotecado. Eso es lo que quiere Dios. Encadenarnos. Pero si su palabra dice que no tengamos deudas, ¿cómo concilio esto?
¿Cómo lo llevo adelante? ¿Sabes? El endeudarnos suele ser la respuesta a un pensamiento que es incrédulo. Me refiero a que es incrédulo porque prefiero creerle al sistema que lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Lo que estoy diciendo es, prefiero o necesito o merezco tales o cuales bienes materiales, y si no tengo lo suficiente, igual me endeudo para obtenerlo. Y mira lo que dice la promesa de Dios para nosotros. Tantas veces leído, tantas veces compartido. En el libro de Mateo, capítulo 6, en el Sermón del Monte, pleno Sermón del Monte, mira todo lo que le dedica Jesús al tema. Y te lo digo, del versículo 25 al 33, imagínate que en esa época no habían moles, no había Parque Arauco, no había Alto Las Condes, nada de esto. Y ya para esa época era una preocupación, el vestido, los alimentos, el qué tener, ya era una preocupación, ya era un tema. Y no había ninguno de estos juguetes que ahora tenemos. Ahora tenemos multitud de cuestiones. Que si el celular, que si el auto, que si la casa, que si el último televisor, que si el Netflix. ¿Necesitamos todo eso en realidad? Por aquí me dicen que Netflix sí. Claro. Hay cosas de cosas, no nos pongamos tampoco tan radicales, ¿verdad? No lleguemos a tanto. Bajémosle el perfil un tanto. El tema es que Jesús no quiere dar el Netflix. El tema es que Dios no tiene problema con ninguna de estas cosas. Lo que pasa es que nosotros las ponemos en primer lugar. Le damos vuelta a la ecuación. Y entonces tomamos el crédito para poder obtenerlas, porque con el ingreso que tengo ahora no puedo obtenerlas. Y entonces cuando aparece Dios, ay Dios mío, no tengo para el crédito. Dios mío, bendíceme Señor para poder honrar este compromiso, esta deuda. ¿Y por qué no orar antes de meterte en el crédito o en la deuda? Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mi familia? ¿Cómo quieres tú que tus hijos vivan? Mira lo que dice. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, ¿qué? ¿Qué viene primero? Por lo tanto, tomen un crédito y alcáncenlas. Por lo tanto, vayan al banco que está en la esquina y tomen el adelanto de efectivo. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán. ¿Las está negando Dios? Nos está diciendo, es pecado. No, no puedes tener nada. No la está negando. Es simplemente que en el reino de Dios hay un orden. Hay prioridades. Y la prioridad es Él. Es su reino. Es su justicia. No qué bienes tenemos o no tenemos.
Cuando nosotros ponemos esto en orden, Él nos va a dar lo que necesitemos para cumplir aquello que estamos haciendo en su nombre. No al revés. Y nos acostumbramos como que fuese algo normal, natural, a lo que el sistema y la sociedad nos dice. E implícitamente lo peligroso de esto es que conscientes o inconscientemente le estamos diciendo a nuestro Señor, a nuestro Padre, por quien hemos adorado, llorado, clamado a Él, le estamos diciendo, Señor, ¿sabes qué? No es suficiente lo que tú me estás dando. Cuando estamos tomando un crédito, cuando estoy sopesando, tentado en la idea de tomar ese adelanto, ese crédito preaprobado, al final lo que estoy diciendo, aunque no lo diga por mis palabras, pero lo que estoy diciendo es, Dios, no es suficiente con esto que me está llegando. Como les decía, hace más de un año, compartía con ustedes que en relación a las finanzas, el dinero, las propiedades, las posesiones, solo somos administradores, mayordomos. Y cuando nos endeudamos, lo que estamos declarando es que no soy mayordomo, no soy administrador, yo soy el dueño. Porque ningún administrador, ningún mayordomo puede endeudarse con el dinero de otro. No lo puede hacer. Si lo hiciera, pudiera ir preso. Eso legalmente se llama prevaricación, de la que estuvo hablando Leo el domingo pasado. Si yo como administrador de una empresa tomo el dinero de la empresa para mi propio provecho o con los números de la empresa pido un crédito para mí, estoy en un problema. Cuando me endeudo, no solo estoy disponiendo del dinero de Dios, sino que estoy comprometiendo el dinero futuro. ¿Cuánto dura un crédito? ¿1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años? Con el dinero comprometido. Un dinero que, insisto, no es nuestro. No es nuestro. Que tenemos que, como mayordomos, como administradores, tenemos que rendir cuentas. Y rendir cuentas a nuestro Señor. Él es el dueño del oro y de la plata. Y no podemos condicionarlo. Yo no me puedo acercar a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Tengo un tremendo plan financiero. ¿No te has dado cuenta que cuando te presentan algún plan financiero, ninguna suena chanta, todos son súper inteligentes? Todos son como que, ¡wow! ¡Qué tremendo! En este mismo momento se está diciendo que es el mejor momento para endeudarte porque bajaron las tasas de interés. Y esto es real, búscalo en las noticias. No me lo estoy inventando. Efectivamente, el Banco Central bajó las tasas de interés. Es el mejor momento para endeudarte. Por aquí se ríen. Pero vuelvo. Es lo que Dios quiere para nosotros. Que tomes esa deuda. Que lo puedas detenerte ahí. Aunque el dulce pareciera tan tentador. Detente. Doblemos nuestras rodillas y preguntémosle a Él cuál es su plan. Carla hace unos domingos atrás hablaba que muchas veces, se ríe la Carla, déjame compartir la responsabilidad con ella, pero que muchas veces nuestra manera de pensar condicionaba aquello que Dios quería desatar, desarrollar, fluir en nuestras vidas. Bueno, si en algo estamos condicionados, como decía al principio, es cómo manejamos el dinero. Y por eso es tan importante que podamos tomarnos de lo que dice Hechos de los Apóstoles y ver qué sucedió. ¿Qué le sucedió a los discípulos? Consideraban que lo que tenían no era propio. Porque a partir de allí vamos a comprender, entender que Dios tiene un plan superior. Hace algunos añitos atrás, cuando
Estaba pololeando con mi esposa. Y como le decía, yo venía cuando conocí a Macarena, yo más carreteado financieramente no podía estar. En cambio que mi esposa no debía ni el saludo. Totalmente ordenada, todo al día. El uso de la tarjeta de crédito era algo así, como que cuando ella me veía que yo sacaba una tarjeta de crédito, se le brotaban los ojos. ¡Ah! Y mi esposa me contaba que ella había recibido una palabra de parte de Dios a los 15 años. Y a los 15 años ella recibió, por cierto, de Roger, ¿no? De Roger, le dio esta palabra, de que ella iba a salir de Chile, iba a vivir en otra nación. Y ella, confiando en esta palabra, no permitió que nada la atara para poder, llegado el momento, salir de Chile. No permitió que nada echara raíces para que, llegado el día que el Señor dispusiera, partir. Lo que no sabía Macarena, que 15 años después iba a llegar un negrito caribeño a su vida, a vivir 10 años a Venezuela. 10 años a Venezuela. No lo sabía. No sabía el detalle. No sabía cómo se iba a concretar. Pero fue fiel en entender que no podía tomar ninguna decisión. Entre ellas, no me podía endeudar, porque si me endeudaba, ¿qué posibilidades había de estar pensando en salir? Y esto es un llamado para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios. Alguna decisión financiera que estás tomando o que estás pensando en tomar, ¿pudiera estar condicionando tu llamado? ¿Pudiera estar condicionando aquello que Dios ha puesto en tu corazón desde hace años, décadas? O a lo mejor te habló la semana pasada y te dijo, y el Señor te dice que el año que viene tienes que ir a Cuba, porque el Señor te quiere allá. Bueno, si crees que esa palabra que recibiste es de parte de Dios, eso tiene que reflejarse en tu finanza. Porque no puede ser que recibamos una palabra de parte de Dios y paralelamente sigamos llevando la vida como que si no hubiésemos recibido ninguna palabra. Eso es lo que no puede pasar. Como que llevamos por un lado, como por el lado izquierdo llevamos la vida cristiana y por el lado derecho una vida secular, donde entonces la vida cristiana queda ensombrecida o bajo la vida secular. Encadenados. ¿Sabe? Ya voy terminando. Cuando entregamos las finanzas, nuestras, hasta la palabra nuestras, las finanzas, realmente a Dios, ¿sabe lo que sucede? Nos morimos, literalmente. Y también Leo lo decía, para ver a Dios tienes que morir. Y créame que no hay nada más doloroso que negarte aquello que tú crees que te mereces, aquello que te deleita, esos bienes materiales que... ¿Qué pecado hay en que quieras un mejor auto? ¿Qué pecado hay en que quieras salir de viaje? ¿Qué pecado hay en tener mejores cosas para tu familia? Y caemos en esta tentación de entonces adquirir bienes materiales, incluso con la mejor intención. Los que tenemos hijos, para nuestros hijos. Y le compramos el último Play, las zapatillas más modernas, la última grito de la moda. No, mi hijo se lo merece. Pero entonces el tema es que entonces agarramos la tarjeta de crédito porque no tenemos el dinero para comprarlo. Pero mi hijo, pensamos allí como papá, como mamá, y te lo digo porque yo lo he pensado.
Mi hijo no se merece vivir los problemas que yo tengo de escasez para poder cumplirle este deseo que él tiene en su corazón de tener esta Play, de tener esta cuestión, este celular, etc. Y vamos y nos endeudamos. Y el tema es que no nos estamos dando cuenta que le estamos dando a nuestros hijos un regalo envenenado. ¿Por qué? Porque tú vas y le entregas esta Play a tu hijo, este celular, cualquiera de estos juguetes. Y entonces tú comienzas una etapa de estar en plena preocupación porque tienes que pagar esa deuda. ¿Y qué es lo que va a ver tu hijo? Tu hija. Un papá o una mamá preocupada. Tiene la Play, tiene el celular, pero tiene un papá, una mamá afanado, afanada, porque tiene que pagar esa deuda, porque tiene que pagar esa cuenta. Un papá o una mamá ausente porque tiene que trabajar 80 horas, no sé cuántas horas, para pagar la deuda en la que se metió. Tienes un hijo con la Play, tienes un hijo con la zapatilla de moda, pero tienes un hijo con un papá o una mamá ausente emocionalmente. ¿Es lo que Dios quiere? ¿Qué escogemos? ¿La promesa de Dios para nuestra vida o lo que el sistema nos vende? Y por favor, no. Cuando hablo de la palabra, a veces la palabra sistema es así como sospechosa, porque como que estuviera metiendo aquí temas ideológicos. No es ideología lo que... No. Es lo que la Biblia dice. No te endeudes. No te endeudes. No recurras a expertos financieros que te lo van a pintar lindo, bonito, precioso. Pero lo que Dios quiere es que no estés siendo esclavo de nadie. Esclavo de Cristo. Nada más. Y nada menos. Esclavos, servidores de Cristo somos. Una de las cosas que nos cuestan por este tipo de sociedad en la que vivimos es lo que el mismo Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13. Tan conocido también. Dice Pablo, nos enseña, inspirado en el Espíritu, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. O te lo digo de otra manera que seguramente la conoces también. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Con mucho, con poco, con el estómago lleno o con el estómago vacío. El gozo de Pablo, no dependía de ningún bien material, sino de Cristo Jesús en su corazón. Dice él mismo, no quiero saber de ninguna otra cosa sino de Cristo crucificado. Él era tan feliz, tan gozoso, con mucho o con poco. Es el reto para ti. Es el reto para mí, es el desafío para nosotros como iglesia. Ese es el real avivamiento, el cambio de nuestros corazones que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros, en lo mucho o en lo poco, creyendo que la promesa de Dios, la promesa que Cristo mismo nos hace, es real. Que todas estas cosas van a ser añadidas, porque tú y yo estamos buscando el reino de Dios. Porque lo más importante en tu corazón, en mi corazón, es su reino. Y si quieres descubrir, si quieres hacer una especie de test para ver si eso es así, no porque me lo tengas que decir a mí, ni a ningún pastor, ni a nadie, delante de Dios, te hago esta pregunta para que te la lleves a tu casa. Y cada vez que esto sucede, te hagas esta pregunta. Cuando viene esa transferencia, ese cheque, ese dinero inesperado a tu vida, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Pagar las deudas?
gastarla, comprarme ese último juguete que le tengo el ojo puesto hace rato, un viaje. ¿Qué pensamos cuando llega dinero a nuestra cuenta? Pensamos en primer lugar en agradecer al Señor, no porque nos llegue dinero, no es el tema que nos ha llegado dinero, sino porque nos considere dignos de ser administradores o mayordomos de aquello que Él nos ha dado, sea un peso o sean 10 millones de pesos. Gracias, Señor, porque me consideras digno de administrar un peso. ¿Viene agradecimiento a nuestro corazón? Porque Dios nos consideró dignos de ser administradores de sus bienes. Pensamos en, de este dinero tengo que apartar el diezmo. ¿Es lo primero que pensamos? El Señor me está revelando que tengo que ofrendar, conozco de hermanos en la iglesia en necesidad. Tengo que ayudarlos. El Señor me está llevando a ayudarlos. ¿Estoy pensando en eso? ¿Podríamos pensar en alguna de estas cosas si estoy endeudado? Hoy el Señor, y todos estos domingos, el Señor ha estado insistiendo en que seamos libres, porque es la única manera de que podamos permanecer en su presencia. Él quiere compartir con hijos libres. Quiere compartir con hijos que no tengan ninguna cadena encima. Y termino con este testimonio. Como te contaba al principio, no soy el ejemplo, por mucho tiempo no fui el ejemplo de cómo tenían que llevarse las finanzas, y por eso te comenté lo que te comenté al principio. Por muchos años, la única manera de vivir que yo entendía era vivir endeudado para cubrir aquello que yo creía que merecía en lo personal o en lo familiar. Esa es la verdad. Y hace 5 años el Señor me llevó a dar el salto de fe, a dedicarme 100% a la obra y dejar mi trabajo secular que tenía hasta ese momento. Y lo que Dios me dijo en ese momento fue muy tajante: sales de todas las deudas. ¿Cómo? Sales de todas las deudas y vas a vivir con lo que yo te dé, con mi misericordia de todos los días, con mi maná diario. Nada más y nada menos. Bueno, pasaron meses, yo creo que hasta un poco más de un año, pagando deudas. Y solo cuando terminamos de pagar todas las deudas, renuncié a mi trabajo y comencé a dedicar tiempo completo. Y recuerdo ese mes de enero que comencé a trabajar en la iglesia. Ya en la mañana llego y fue la primera semana de enero, si no mal recuerdo, y tengo a mi hermano enfrente que de pronto tiene una memoria histórica más exacta. Pero lo que sucedió es que recibimos una noticia devastadora. Mi mamá tenía cáncer terminal y el pronóstico de los médicos era de 1 año y medio, no más de 2 años de vida. Y en ese momento, entre la angustia, la tristeza, el no entender, yo peleé en ese tiempo mucho con Dios. Me decía: Señor, te estoy dedicando mi vida a ti. Y viene esta patada en la cara que no entiendo nada. Y comenzar a sacar las cuentas junto con mi hermano, de ver cuál era el costo de todo el tratamiento que iba a necesitar mi mamá, la quimioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Si has tenido algún familiar, ojalá que no, en estas condiciones, sabes que todo esto es costosísimo. Y yo decía, yo estoy apenas lo que producía en ese momento, llegué de ganar lo que ganaba, comencé a ganar tal cual lo que me ha dicho el Señor para comer, básicamente, para comer. Y recuerdo que comenzamos a sacar cuenta con mi hermano y más o menos nuestros cálculos era que íbamos a poder sustentar con lo que teníamos los primeros 6 meses del tratamiento. Y de ahí en adelante, lo que pensaba yo era, bueno,
¿Será que me endeudo? ¿Será que pido un crédito hipotecario? En ese momento tenemos un departamento allá en Venezuela, lo podíamos hipotecar. Y el Señor me repetía, no te puedes endeudar, no te vas a endeudar. Y yo, Señor, ¿pero cómo lo hago? Es mi mamá. Es mi mamá. No estoy pidiendo ni endeudándome para irme de viaje ni de carrete. Es mi mamá. Y peleaba. Y llegaba el 6º mes, donde efectivamente a partir de ahí en adelante no había nada más, a no ser que nos metiéramos en algún crédito. Dios es Dios. Y personas que yo ni siquiera sabía que estaban enteradas que mi mamá estaba enferma, comenzaron a ofrendarnos cantidades de dinero insospechadas. Personas que ni siquiera yo puedo decir, no, es que este era un gran amigo, este era un compadre que vino y sabía de la situación. No, personas que apenas conocía. Con unas cantidades de dinero que incluso nos sobró. Y yo decía, que a mi mamá hasta el último día no le faltó nada. Y cuando eso pasó, yo lo que podía decir, clamar, decir, gracias Señor y perdón Señor. Gracias Señor y perdóname Señor. Gracias Padre porque tu fidelidad no falla. Perdóname Señor por haber dudado de tu fidelidad. Y lo que hoy te quiero transmitir es que somos hijos de Dios. Somos sus hijos, sus hijas, su familia. Y en nuestra familia, como en Hechos de los Apóstoles, nadie puede estar en necesidad. Si en verdad estamos en un avivamiento, aquí no debería haber necesidad. Porque sea cualquiera de nosotros que el Señor esté tocando su corazón, usted va a llegar a los pies de Cristo y va a dejar ser ese instrumento de parte de Dios para cubrir a su hermano o a su hermana. Ya no vas a pensar más que lo poco o lo mucho que tienes en tu cuenta es para ti, por ti o para tu familia. Sino que vas a pensar que tu familia Dios la tiene cubierta. Y que lo que tienes no solo es para tu familia, sino que Dios está extendiendo las estacas de tu tienda. Y estás queriendo que pienses más allá. Junto con mi esposo nos pasa esto, que cuando llega algún dinero inesperado, siempre creemos que es porque alguien se nos va a acercar, alguien tiene alguna necesidad. Y Dios nunca falla. Cada dinero inesperado que hemos recibido en los últimos 15 años de matrimonio que tenemos, cada dinero inesperado detrás viene una persona, un hombre, una mujer, una familia, sea familiar sanguíneo, sea de la iglesia, alguna necesidad hay que atender urgente. Y entendemos perfectamente, Señor, era para esto. ¿Estamos pensando así? Nos hemos acercado a nuestros hermanos que están pasando por temas de salud tremendos, intervenciones quirúrgicas, días, semanas en clínicas. ¿Cuál es esa cuenta? ¿Cuántos? ¿Habrá alguna ISAPRE detrás de eso? ¿FONASA estará respondiendo? ¿Necesitará algo mi hermano o mi hermana? Estamos sintiendo ese fuego en nuestro corazón que me dice, no me puedo quedar callado, tengo que preguntarle, tengo que acercarme. No me puedo quedar callado. ¿Estamos sintiendo ese fuego? Porque si lo estás sintiendo, ese es el avivamiento. Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas. ¿Qué tal?